Buenos días con todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos vamos a terminar con la parte de geometría analítica, ¿no? ¿Sí? Terminamos con geometría analítica, con lo que es el tema de parábola y elipse, ¿ok? Entonces, la clase pasada hicimos ya la primera parte de geometría analítica, donde vimos recta, circunferencia, ¿no? La ecuación de la circunferencia. Ahora vamos a trabajar lo que es las dos cónicas, lo que es parábola y elipse. ¿Ok? Entonces voy a empezar. A ver, podríamos trabajar, si no, como está combinado en realidad, los dos primeros ejercicios es de elipse y los dos, el primero y el segundo, y el tercero y cuarto, diré, el primero y segundo es parábola, el tercero o cuarto viene a ser elipse y de ahí seguimos, ¿no? Entonces, podríamos, pues, en cierto sentido, avanzar en partes la teoría, ¿no? Un poquito. A ver, un ratito. Vamos a ver. Sí, acá lo tengo. Entonces, como les estaba diciendo, claro, no, las tres primeras es de parábola y luego seguimos con tres ejercicios, bueno, con elipse y luego ya seguimos con parábola. Vamos a trabajar así, ¿ya? Vamos a hacerlo en dos partes para no cargarnos de teoría, ¿ya? Entonces voy a comenzar a compartir. Cualquier pregunta que ustedes tengan, me la hacen. Voy a comenzar a compartir. Listo. Ahora sí. Bien, entonces ahí se puede observar. ¿Ok? Entonces aquí tenemos justamente la semana 17 que es parábola y elipse. ¿Ok? Bueno, parábola. ¿Qué viene a ser una parábola? La parábola viene a ser el conjunto de todos los puntos ecoplanares P que equidistan de un punto fijo, que es llamado foco, y una recta directriz llamada, bueno, una recta fija llamada recta directriz, que no contiene el punto, ¿no? Esta recta no contiene ese punto. Entonces, aquí está, mira, esto. Tengo la recta L, esa es la directriz, ¿sí? Esta es la recta directriz justamente. Vamos a colocar a la paralela aquí los elementos de la parábola, ¿ya? Entonces, los elementos que vamos a tener en la palabra parábola viene a ser, acá está la recta directriz, acá está el punto fijo que viene a ser el foco, que no está justamente ese foco, no pertenece a la recta L, que es la recta directriz. Ahí está, foco. Entonces, vamos a tomar un punto P cualesquiera, ¿sí? Y la distancia de P hacia el foco es igual a la distancia del P a la recta. Ahí está, esos dos vienen. Esa es la definición, ¿ah? Entonces va a ser el conjunto de todos los puntos P que cumplen esa condición. Yo puedo tomar, por ejemplo, acá hay otro punto Q. Uno con F, le pongo estrellita y trazo la distancia a la recta y también es estrellita. Entonces, se cumple, ¿no? Ese punto Q equidista de F, de ese punto F y de la recta. Si nosotros unimos todos esos puntos que cumplen esa condición, pero acá habrá otro punto T, otro punto F, A, no sé, que cumple esa condición, esa es la definición, justamente una forma más abreviada, lo que está aquí en el enunciado viene a ser esto que está en el recuadro, que un punto pertenece a la parábola si la distancia de ese punto al foco es igual a la distancia de punto a la recta directriz. Distancias que nosotros ya sabemos cómo calcular de punto a punto y de punto a recta directriz que se vio en la clase pasada. Y ahí está, uno todos esos puntos que cumplen esta condición del recuadro y esta es la curva o la trayectoria que me va a dar esa definición. Esta es mi parábola, ¿ok? Lo que está de azul viene a ser la parábola. Ahora, voy a borrar aquí. Como esta es la parábola ya, ¿sí? Que se obtiene de la definición que se está colocando en este recuadro, que es una forma más abreviada de lo que está diciéndose arriba en el enunciado, vamos a trazar una recta, L sub F, de tal manera que contiene el foco, ¿sí? Y esa recta L que contiene el foco es perpendicular a la recta directriz, al L que está acá. Entonces, esa recta que es perpendicular a la recta directriz y pasa por el foco, se le llama el eje focal. Es muy importante el eje focal, con eso vamos a trabajar nosotros bastante, ¿sí? El eje focal. Ahora, ese eje focal intercepta la parábola en un punto, acá. Ese punto le llamamos vértice y ese va a ser el vértice de la parábola. Entonces ahí tenemos el vértice de la parábola. La distancia, ¿no? Si nosotros trazamos, ¿cómo se llama? Ubicamos un punto aquí en la parábola y acá otro punto R, de tal manera que al unirlos pasa por el foco
y lo corta perpendicularmente, entonces a esto le llamamos lado recto. ¿Ok? Entonces, un lado recto viene a ser una cuerda focal. Esta es una cuerda focal, porque pasa por el foco, y corta perpendicularmente a la recta directriz. Nosotros podemos tener varias cuerdas focales, ¿ah? Puedo agarrar otro punto por acá, otro punto por acá, los uno, pero pasa por el foco, así. ¿Ya? Es que está en la parábola, ¿no? Así. Ya es una cuerda focal. Pero el lado recto es un caso particular. El lado recto viene a ser una cuerda focal que corta perpendicularmente al eje focal, ¿no? Esa es la característica del lado recto. Y además, pues, estos dos de aquí vienen a ser iguales, ¿no? Ahora, cualquier otra recta que tú traces, que una o dos puntos de la parábola, pero que no pase por el foco, le llamamos cuerda nada más. ¿Ok? Pero si pasa por el foco como este de aquí, mira, ahí está, mira, ahí está. Un AD, ese AD es una cuerda focal. Cuando pasa por el foco, cuerda focal, y cuando no pasa así, es una cuerda cualesquiera. Pero si esa cuerda focal es perpendicular al eje focal, lado recto. Una observación es que nosotros vamos a colocar siempre, como el vértice es un punto importante para la parábola, si nosotros colocamos a la distancia del vértice al foco un P, entonces va a ser igual a la distancia del vértice a la recta directriz, porque tú sabes que estos dos son iguales, ¿sí o no? Si colocamos P es un parámetro, una longitud que vamos a colocar, bueno, en este sentido colocamos valor absoluto en realidad porque tiene que ser positivo la longitud, entonces el lado recto viene a ser 4P. Entonces, si la distancia de un vértice al foco es P, el lado recto viene a ser 4P. Acá está, 2P aquí y 2P aquí. Le dije que todos van a ser iguales, ¿no? Con respecto al lado. Entonces, yo puedo hallar la longitud del lado recto de la parábola si tenemos justamente eso de ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso digas. Bien, entonces eso es lo que nosotros vamos a tener. Bien, seguimos ahí entonces y nosotros vamos a ver aquí justamente pues la definición con respecto a parábola, puede ser una captura, seguimos ahí, a ver. Mira, otro que podemos ver es ecuación de la parábola. Mira, la ecuación de la parábola, teorema. La ecuación de la parábola P de vértice en el origen de coordenadas y eje focal. El eje X es de la forma. Mira, tengo el eje X acá y tengo el eje Y acá. Entonces, si acá tengo la parábola, esta viene a ser la parábola de verde. Son ecuaciones de parábola que nosotros vamos a obtener. La parábola, esta es la parábola cuyo vértice es el origen de coordenadas, ¿sí? Y su eje focal viene a ser el eje X, este es el eje focal. Y si eso ocurre, entonces la recta directriz está por atrás. Siempre la recta directriz está por atrás del vértice de la parábola. Y la ecuación va a ser dada de esta manera, ¿ya? Cuando la ecuación de esta parábola, cuando nosotros tenemos aquí una parábola, pues vamos a tener en otras palabras, ¿no? Una parábola con el origen, con el vértice en el origen y eje focal paralelo al eje X, entonces la fórmula parábola va a ser y cuadrado igual a 4px, ¿ya? Va a tener esa forma. Entonces, y bueno, que la parábola se abre hacia la derecha o hacia la izquierda va a depender si el parámetro P, ese parámetro P que hemos colocado a la distancia de vértice a foco, es positivo o negativo. Si el P es positivo, la parábola se abre hacia la derecha, así. Entonces la directriz está acá, esto es P y P la longitud, el foco, bueno, podemos tener las coordenadas del foco y la ecuación de la recta directriz. Si P es negativo, la parábola se abre hacia la izquierda, la directriz está por acá, P también, y podemos tener las ecuaciones, ¿no? Entonces, eso es en el caso particular cuando el vértice es el origen de coordenadas. Entonces, si el vértice es el origen de coordenadas, yo voy a tener mi parábola de ese tipo y con los dos casos cuando es positivo y negativo. ¿Ok? Bien, teorema. La ecuación de la parábola de vértice B y eje focal ahora paralelo al eje X. Eso significa que el vértice ya no es 0, 0, sino es un H, K. Entonces, mira, acá está. Este es el eje X y este es el eje focal paralelo al eje X. Y el vértice es un H, K. Si eso ocurre, entonces la parábola viene a ser Y menos K al cuadrado, todo igual a 4P, X menos H. Entonces, en este caso, mi parábola ya tiene un vértice H, K diferente del 0, 0.
Entonces aquí sí ya tendría que ser más cosas, porque tendría que hallar quién es H, quién es K y quién es P. En otras palabras, tengo que hallar las coordenadas del vértice de la parábola. Bueno, ahí está, ¿no? Igualito, si P es positivo se abre hacia la derecha y si P es negativo se abre a la izquierda. El mismo caso de si es que el vértice es el origen de coordenadas, ¿ya? Bien, ahora, ¿qué pasa si yo tengo ahora el vértice es el origen de coordenadas y el eje focal es el eje Y? Ajá, o sea, se abre, acá está mi parábola, mira, el eje focal ya no es el eje X, sino el eje Y. Entonces, el foco siempre está en el interior de la parábola. En este caso, estoy dibujando una parábola, acá está vértice 0, 0 y se abre hacia arriba. La recta directriz está debajo. Esta es su ecuación. Entonces, la parábola tiene la otra forma. X cuadrado igual a 4pi, ¿no? Entonces, cuando la parábola, su vértice, el origen, y el eje focal es el eje Y, empezamos con X cuadrado igual a 4pi. El parámetro va con el Y. Pero cuando era paralelo al eje X, acá era Y cuadrado igual a 4px, el X va con el Y. Entonces, es una forma de recordarnos, ¿no? La parábola cuando el eje focal es el eje X o el eje Y, cuando el origen, claro, el origen es el vértice, ¿no? De esta parábola. De igual manera, si P es positivo, la parábola se abre hacia arriba, y si P es negativo, la parábola se abre hacia abajo, así como estamos observando. ¿Ok? Entonces tenemos para los dos casos. Ahora, ¿qué pasa si nosotros tenemos el vértice un H, K? ¿No? O sea, se mueve y el vértice ya no es el origen de coordenadas. Hacen una captura, vamos a la siguiente. Entonces, si es el origen ya no es el origen de coordenadas y el eje focal ya no es el eje Y, sino paralelo al eje Y, ahí está, mira, vértice H, K y eje focal paralelo al eje Y. Entonces vamos a tener así. También la parábola va a ser así, pero aparece el H y el K. Entonces, de igual manera, se abre hacia la derecha o la izquierda, dependiendo del que P sea positivo o negativo. Bien, esto es con respecto a la parábola. Entonces vamos a ver, ya no hay más ahí, ¿sí? Vamos a ver los tres primeros ejercicios, ¿ya? Entonces veamos los tres primeros ejercicios para luego ver justamente la elipse. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer así un corte para ahí trabajar con las definiciones. No voy a meter toda la definición de golpe. Entonces, los tres primeros ejercicios de elipse y luego seguimos, diré los tres primeros ejercicios de parábola y luego seguimos con elipse. Ya les doy unos minutitos para que ustedes revisen a ver los ejercicios de parábola y para yo empezar a trabajar. ¿Bien? A ver, un momentito, voy al chat. Ok, listo. A ver, si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden prender el micrófono y me pueden decir, ¿ya? Entonces, a ver. Un ratito, ¿ya? Voy a dejar de compartir, quiero sacar la teoría de elipse. A ver, les doy unos minutitos para que ustedes trabajen la parábola, los tres ejercicios y ahorita lo trabajo yo.
Bien, vamos entonces a ver los 3 primeros ejercicios. Sí, les doy un tiempo que revisen. Vamos a ver los 3 primeros, entonces luego para ver la parte teórica de elipse, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Ahí está. Si tienen alguna pregunta me la hacen, ¿sí? Bien, ¿qué nos dice el ejercicio 1 de esta semana, ¿no? Con respecto a parábola, que hemos visto hace un momento. Me dice, en la figura se muestra un arco de flechas, ¿está bien? Entonces, sacamos el arco de flechas. Me dice, se muestra un arco de flechas que tiene forma parabólica, donde la cuerda AB es el lado recto y V es el vértice de la parábola. Si AB es 50, ahí es la longitud de la cuerda AB. Entonces, ay, se me salió mal la animación. Bueno, ya me dio la clave, pero bueno, vamos a verlo, ¿ya? Acá está justamente ¿cómo se llama? El arco para flechas. Ese solito he sacado del arco porque con ese que vamos a trabajar. Me dicen, bueno, tiene la forma parabólica, ¿no? Me dice, tiene la forma parabólica y me dicen que AB es el lado recto, ¿no? Esta es la parábola P, ¿ok? A ver, un ratito, me olvidó una cosa acá, te dejo en esta parte, un ratito nomás, un ratito, no sé qué ha pasado acá. Un ratito, porque si no, la anotación lo vamos a perder acá. ¿Ok? Entonces, aquí también, para que sea la misma, ¿ya? Ya. Entonces, ya. Bueno, ya salió la animación, ya no hay problema. Ya. Entonces, acá está. Bueno, entonces acá está la parábola P. Sí, esa es la parábola P, la anotación que nosotros hacemos con respecto a parábola, ¿no? Esa es la anotación. Acá está la AB, el lado recto. ¿Sí? AB viene a ser el lado recto. Acá está el vértice, justamente la cuerda AB es el lado recto y V es el vértice. 1A con V y eso viene a ser 50, ¿no? Eso es lo que me dice. Entonces, mira, si nosotros tenemos que AB es el lado recto, entonces significa que por ahí se va a encontrar el foco. Ahí está, F, el foco. ¿Ok? F, foco de la parábola. Entonces, como es el foco de la parábola, vamos a tener AF igual a FB. ¿Ok? ¿No? Y cada uno le llamamos 2P, 2P, ¿no? Porque hemos dicho que la distancia de vértice al foco viene a ser el P, ¿no? Sí, viene a ser el P. Ahora, nosotros vamos a tener, pues, que esto es 90, claro. Bueno, por la misma definición parábola o porque nosotros hemos visto que el lado recto es perpendicular. Por acá va a estar el eje, dime. Ahí también en vez de poner 2P, ¿puedo poner P o sí? No, o sea, la notación, Matito, La distancia de un punto a otro debe ser 2P. o sea, nosotros estamos, bueno, en realidad es un parámetro cualesquiera, ¿no? ¿Sí? O sea, un ratito. Si tú le colocas acá, o sea, nosotros estamos acostumbrados a colocar las notaciones que hacemos es, profesora, esto es P, ¿no? Y entonces, esto es 4 veces, o sea, la definición es que la longitud del arco, el lado recto, es 4 veces la distancia del vértice al foco. Esa es en realidad, ¿cómo se llama? La definición. Este es 4 veces esto de acá. Ahora, si tú me dices que le colocas P, entonces esto tiene que ser P medios, ¿no? Eso sí, ¿entiendes? O Ok, sea, muchas gracias. ajá, claro. Ahora, normalmente estamos acostumbrados, es como, yo dije, profesora, vértice H como acá, pero puede ser otra variable, sí. O el radio, ¿no? R, siempre estamos calculando, sí. Entonces son definiciones, ¿no? Ahora sí, como le dijo su compañero, ¿no? Claro, ahí está. Solamente la razón es que esto es la cuarta parte del lado recto. Eso hay que acordarnos bastante, ¿ya? La cuarta parte, en ese sentido, ¿ya? Entonces, lo que estamos colocando aquí, bueno, y también sabemos que la distancia de vértice al lado recto, bueno, o llega al foco perpendicularmente porque acá está el eje focal, ¿no? Este es el eje focal, ¿ok? Entonces, tú sabes que el eje focal es perpendicular con el lado recto, ¿no? Es por eso que cuando unes vértice a foco, eso es 90 grados. Y eso vale P, ¿no? Porque ya le coloqué 4P al lado recto, entonces esto vale P, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que vimos al inicio. Bueno, de ese triángulo, porque a mí me están pidiendo la longitud de la cuerda AB, entonces nos están pidiendo 4P, ¿sí o no? La longitud de la cuerda AB, que es el lado recto. Entonces, aquí en este triángulo que se ha formado, pues podríamos usar nosotros, ¿qué cosa? Bueno, vamos a utilizar el triángulo notario de 53 medias porque cateto de 1 a 2. Entonces, si este es P, 2P, 50 es P raíz de 5. Entonces, P raíz de 5 es igual a 50. Y racionalizando así, P va a ser 10 raíz de 5.
En consecuencia, el lado recto, que es AB, vale 4P, que va a ser 40 raíz de 5, ¿no? Y eso viene a ser justamente la clave, ¿cómo se llama? La clave D. A ver, entonces... Ya. El ejercicio 2 me dice, en la figura el punto A de la parábola, esta parábola, dista 50 centímetros de su directriz. Ahí en las coordenadas de A. Entonces, nosotros vamos a tener aquí. Esta es mi parábola. Vamos a sacar la parábola. Y me dicen, el punto A de la parábola, acá está el punto A, dista, me dice, la ecuación de la parábola es esta. Ahí está, esa es la ecuación de la parábola que está aquí. ¿Sí? Me dicen, dista 50 centímetros de su directriz, que es la LD. LD vamos a colocar a la recta directriz, ¿ya? LD va a ser mi recta directriz. Me dicen, ahí en las coordenadas del punto A, ¿ok? Bueno, vamos a ver cómo hallamos la coordenada. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, cuando vimos, ¿cómo se llama? En la recta, trabajamos ahí en el plano cartesiano, cuando queremos hallar las coordenadas de un punto en el plano cartesiano, yo tengo que trazar una perpendicular, ya sea al eje X o ya sea al eje Y. ¿Sí? Si yo trazo mi perpendicular así, este punto de acá sería la abscisa, ¿no? La abscisa, y toda esta longitud de acá sería la ordenada, ¿sí o no? Sí, sería la ordenada. ¿Ok? Entonces, esto sería mi abscisa y mi ordenada. Entonces, yo tendría que hallar la distancia, bueno, si le coloco aquí un punto H donde ha caído la perpendicular, tendría que hallar OH y HA, ¿no? Tendría que hallar eso de ahí. Entonces, vamos a ver, ¿ya? Mira, vamos a trabajar con la parábola. La parábola, que está aquí, vamos a tener que como es x menos 13 todo al cuadrado igual a 4y, 4p viene a ser 4. ¿Está bien? Entonces, el parámetro va a ser 1, ¿sí o no? ¿Sí? El p va a ser 1, ya. Entonces, como el parámetro viene a ser 1, y tú sabes que la recta directriz está debajo del vértice, ¿sí? Acá está el vértice, mira, acá lo coloqué. Acá, ¿dónde está? Voy borrando acá, mira. Coloqué 13 aquí. ¿Por qué coloqué 13? Porque el vértice, por esta parábola que está aquí, ¿no? Por la parábola que nos están dando, el vértice viene a ser 13,0. ¿Está bien? Entonces, porque este es H y K vale 0, ¿sí o no? Porque sería IE menos 0, ¿sí o no? Entonces, el vértice para nosotros viene a ser 13,0. ¿Ok? Entonces, acá va a estar 13. 13 es con respecto al eje X. Este es el puntito. Entonces, toda esta distancia viene a ser 13. Y 0 pues está en el eje X, ¿no? Por eso le coloqué 13, ¿ya? Bueno, ahora, obtenemos que el 4P viene a ser 4. Entonces, el parámetro va a ser 1. Entonces, la recta directriz siempre está por debajo del vértice, ¿sí o no? Acá está el vértice. Entonces, trazo la recta justamente directriz. Ahí está el LD. Y este punto que está acá, donde interseca el eje Y, viene a ser justamente menos 1, ¿sí o no? Claro, porque esta distancia de acá vale P. Este es el P. Y el P vale 1. Entonces, hacia abajo tendríamos el menos 1. ¿Está bien ahí? Porque la distancia de vértice a foco es igual a distancia de vértice a recta directriz. Y ese es el parámetro P. Entonces, P esto de acá. ¿Ok? Entonces, ahí está. Sí, 4P, acá es 4P igual a 4 y P va a ser igual a 1. Bien, ahí está. Entonces sería menos 1 ahí. Luego, nosotros vamos a tener que la recta directriz, su ecuación es esta. Y igual a menos 1. ¿Ok? Entonces, y igual a menos 1 y vamos a tener nosotros este dato. A dista 50 de LD. De A, trazo hasta la recta directriz, esto va a ser 50. ¿Está bien o no? Toda esta longitud va a ser 50. Ah, profesora, pero esto de acá vale 1.
Ah, entonces hasta aquí, hasta el eje X, va a ser 49, ¿sí o no? Claro. 50 menos 1, 40. Entonces, vamos a tener que la ordenada viene a ser 49. Mientras que este de acá no lo conocemos, pues ese va a ser justamente la abscisa. ¿Ok? Va a ser la abscisa. Entonces ya tenemos el A, pero el A pertenece a la parábola. O sea, las coordenadas de A viene a ser esto de aquí. ¿Ok? Las coordenadas de A viene a ser esto. Entonces, como A pertenece a la parábola, satisface la ecuación de la parábola, porque mira, me piden la coordenada del punto y lo que he podido deducir gracias a este dato de aquí, que la ordenada vale 49, pero la abscisa aún no conozco, este es el S. Entonces, la abscisa, ese 49, vamos a hallarlo con la ecuación de la parábola, porque el punto pertenece a la parábola y satisface la ecuación de la parábola. Entonces, en vez de colocar X, coloco S. Menos 13 al cuadrado igual a 4, ya está. Entonces, opero aquí, opero y me va a salir S igual a menos 1. Entonces, las coordenadas del punto A va a ser igual a menos 1, 49. Ya, entonces vamos al ejercicio 3. ¿Sí? Entonces, está claro, ¿no? Entonces, miren, hemos seguido las coordenadas de A. A va a ser ese 49. Entonces, voy a tener eso de ahí. Entonces, ya satisface, ¿no? La ecuación de la parábola. Es siempre algo que nos va a ayudar bastante en los ejercicios que trabajemos, es que el punto satisfaga, ¿no? Los puntos, la ecuación de la parábola y tengamos ello de ahí. A ver, si no, a ver, vean el ejercicio 3. Ahorita vemos un ratito. Revisen el ejercicio 3, cómo podemos trabajarlo. Ahorita lo veo. Un ratito, por favor. Entonces, a ver, chequeamos un ratito el ejercicio 3, vean a ver cómo puede trabajar. Es de parábola, ¿sí? Un ejercicio de aplicación, ¿no? Que, donde justamente, pues, la rampa tiene la forma, se ve un corte transversal de una rampa, ¿no? Entonces, a ver cómo lo podemos trabajar ahí. Un ratito. Ya. Ahí va.
A ver, ¿cómo tenemos? A ver, vamos a ver, ahorita voy a comenzar a compartir un ratito. Este es para ver el ejercicio 3, ¿ya? Un ratito. Profesora, ¿Sí? pregunta, en el ejercicio número 2, el punto 13,0 que está ubicado en el eje X es el vértice, ¿no? Sí, Es el ese es el vértice. vértice. Ajá, sí, es el vértice. Justamente, a ver, te estoy compartiendo. ¿Dónde está? Acá está. Justamente este de acá, ¿no? Este es el 13, que es el... Si nosotros observamos acá el... ¿Cómo se llama? Ay, un ratito, un ratito. Se ve, ¿no? Esta parábola, esta es la ecuación que me están dando. Entonces, observando la parábola, el 4p vale 4, que es este de aquí, y el vértice sería, pues, este es el h, porque siempre es x menos h al cuadrado igual a 4p y menos k. Y como no está el k vale 0, ¿no? Y el h vale 13. Entonces, esto sería, solamente estoy colocando lo que vale, ¿no? Porque este de acá, un ratito, borrar. Este punto de acá, si lo borro, claro, este punto que está aquí, este es el vértice. Y el vértice, su coordenada sería 13,0, ¿sí o no? Así. Colocando coordenadas y colocando el v acá. ¿Ok? Pero como estamos en el eje X, ya acá, bueno, como este es el origen, ¿no? Acá. Entonces yo de frente a cada punto, esto vale 13, pues, ¿no? Ya colocando el valor nada más, 13. Este es el punto 13, ¿no? ¿Sí? Porque acá esto va a ser 13 la abscisa. Pero viendo coordenadas es 13,0, ¿no? Ese es el vértice. En vez de colocar V, le coloqué 13 nomás ya, ¿sí? Pero en realidad, pues, acá lo que ha trabajado, ¿quién viene a ser? La directriz, ¿no? Porque la ordenada todo este es 50, ¿no? Este es 50 y acá es 49. Como esto vale 1, la unidad, entonces hasta aquí, hasta el eje X va a ser pues 49, ¿no? Entonces, por eso que colocamos aquí, y todo esto que está aquí, esta distancia que está acá, esto le hemos llamado S, ¿no? ¿Sí? Ese de ahí viene a ser el S, porque no conozco. ¿Ok? Entonces, la coordenada sería, pues, por eso le coloqué S49, y eso pertenece a la parábola, entonces satisface esta ecuación de la parábola. Y reemplazamos donde está XS y donde está Y49, ¿no? Y de ahí sale justamente el valor de S. ¿Ok? Bien, ¿qué nos dice el ejercicio 3? Ahí están viendo, ¿no? Sí se ve. Porque si no, de repente, ¿está viendo? Sí, está bien. Entonces, mira, el ejercicio 13 nos dice, esta figura representa la vista transversal de una rampa de skate. Entonces, ahí usamos la vista transversal de una rampa de skate en forma de parábola. Acá está el vértice, justamente lo que decía su compañero, ¿no? Claro, si yo coloco vértice, le pude haber colocado el V y el 13,0, ¿no? Pero le coloqué 13 por la longitud, ¿no? Este es 1, 2, viendo como ya en numeraciones le he colocado así el 13. Pero si no colocan, hubiese colocado V 13,0, no hay problema, ¿ya? Bien, mira, el vértice viene a ser 2,0, ahí está, mira. El vértice 2,0. Este es el vértice de la parábola. Y los puntos A y B que están aquí, se encuentran a la altura del foco, ¿ya? Y la distancia entre ellos es 8, ahí está. Ahí está. Estos dos se encuentran a la altura del foco de esta parábola, tu foco. Ahorita recién vamos a ubicar. Y la distancia de A a B viene a ser 8. Nos dicen, hay la ecuación de la parábola. Ahora, mira, el AB, como si tú unes AB, ¿no? Porque estás uniendo esos dos puntos, me dice que el foco está a la altura de A y B. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando tú unes A con B, ojo que la distancia de A y B vienen a ser iguales hacia el piso, este es el piso, que es el eje X. Entonces, significa que por acá está el foco. Si por acá está el foco, o sea, ese segmento AB contiene al foco, significa que ese AB viene a ser el lado recto, ¿sí o no? Claro. Dos puntos ahí, ¿no? Bueno, ahí podríamos decir ahí el lado recto, ¿no? Nos dicen, ahí la ecuación de la parábola. Entonces, ahí está justamente el unido AB. Ese AB viene a ser 8. Entonces, trazo la distancia de B acá, y eso tiene que ser el foco, pues, ¿no? Tú sabes que la distancia, tú unes A con B, ¿sí?
trazas la perpendicular acá y se viene a hacer el foco, pues, ¿no? Porque este de acá es parte del eje focal, ¿no? ¿Sí? El eje focal acá. Entonces, perpendicular, un vértice con foco, 90 grados con respecto a AB, que es el lado recto. ¿Está bien? Va a ser el lado recto. Ahora, este es el parámetro P que hemos estado trabajando. La distancia de vértice a foco, P. P vale 2 Ahora, entonces. claro, ajá. 4P viene a ser 8, ¿no? Claro. Entonces 2P, 4P va a ser 8 y entonces P va a ser 2. Así es. Ya tienes esa longitud. Te piden la ecuación de la parábola. Si tú observas que para hallar la ecuación de esta parábola, tú ya tienes el vértice. Lo único que faltaba, ¿qué era? Hallar P, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque por la gráfica tú sabes que la parábola está abierta hacia arriba, o sea, es paralelo al eje Y, ¿sí o no? Paralelo al eje Y, hay que saber también paralelo a qué eje, ¿no? Es paralelo al eje Y. Entonces, si es paralelo al eje Y, ¿cómo empieza? Tú tienes el P acá. Ahora, por otro lado se abre hacia arriba, ¿no? Hemos dicho hacia arriba. Entonces, el parámetro, bueno, así mismo que hemos visto es positivo, pues claro está. Entonces, como el eje focal es paralelo al eje Y, empezamos con X. ¿Está bien? X menos H, ¿no? En este caso H vale 2. Este es el H. Y todo esto al cuadrado. Y ese es igual a 4P. Pero P vale 2, 4P ahí mismo 8. Por Y menos, y la ordenada vale 0. Ahí está. Y listo. Esa sería mi ecuación de la parábola que vamos a colocar a continuación, ¿ya? Ahí está, mira. Entonces, tengo el vértice y el parámetro, x menos 2 al cuadrado es igual a 8y, pues, ¿no? Porque es y menos 0. Y ese sería el ejercicio 3. ¿Ok? Entonces, una captura. Bien, vamos a ver la teoría. ¿Ok? Entonces, yo digo acá. Teoría de elipse. ¿Está bien hasta ahí? Entonces, vamos a ver la teoría de elipse. A ver, acá está. Mira, ¿qué nos dice la parte de elipse? Así como hemos trabajado para parábola, vamos a ver la definición, sus elementos, y vamos a ver por las ecuaciones de la elipse, ¿ya? La elipse va a ser el conjunto de todos los puntos P, cuya suma de sus distancias a dos puntos fijos viene a ser constante, ¿no? Entonces, mira, dos puntos fijos que son llamados focos, ¿ah? Que vamos a colocar F1, F2. ¿Quién es esa constante? Esa constante lo denotamos con un 2A. Otro dice, profesora, pero puede ser otra variable, sí, pero estamos acostumbrados a colocar, cuando trabajamos aquí, ¿no? Esa notación de 2A, ¿está bien? Entonces, ¿dónde la A es positivo? Luego, una forma más abreviada de colocar todo este enunciado viene a ser un punto pertenece a la elipse lo notamos de esta manera, si solo si la distancia de punto a foco 1 más la distancia de punto a foco 2 es igual a la constante que viene a ser 2A. Esa es la definición de una forma más abreviada para una elipse, así como se colocó para parábola. ¿Ok? Ahí está bien. Ubico mis dos puntos fijos que son el foco. Ubico un punto P, tal que la distancia, la suma de las distancias en los focos vale 2A. Y uno todos esos puntos que cumplan esa condición, al unirlo, me va a dar justamente la trayectoria que viene a ser la elipse. Ahí está, esa es una elipse. Cuando estoy considerando F1 y F2, esos puntos fijos que vienen a ser los focos, ¿ok? Entonces ahí le hacen una captura. Y vamos a ver a continuación los elementos de la elipse, ¿ya? Vamos a ver los elementos de la elipse. Un ratito, por favor, un ratito. Mucha bulla me están haciendo.
Ya, entonces, como les decía, ¿no? Tenemos eso y vamos a ver ahora los elementos, ¿ya? Mira, ay, se me pasó ahí. Tengo dos focos, para empezar, ¿no? Esos son los primeros elementos que vamos a poner principales. La unión de esos dos focos le llamamos distancia focal a ese segmento. Una notación que hacemos esa distancia focal va a ser 2C, con la condición que el A que hemos colocado en la definición, A es mayor que C, ¿sí? El A mayor que C. Entonces, la distancia de foco a foco es 2C. El eje focal, tenemos siempre eje focal en las cónicas, ¿ah? El eje focal es aquel que contiene a los focos, ahí está. Ese es mi eje focal, aquel que contiene a los focos. Ahora, también vamos a encontrar el centro del elipse con el que vamos a trabajar, que va a ser el punto medio del foco, de la distancia de los focos, ¿no? Ahí está. Entonces, M es el centro de la elipse que está, el centro se ubica en el eje focal. ¿Está bien? También se ubica en el eje focal. Entonces, la distancia de M a un foco es C y así como para otro foco. Ahora, el punto de intersección de ese eje focal con la elipse van a ser los vértices. B1, B2 va a ser los vértices de la elipse. La distancia de vértice a vértice le llamamos eje mayor. Ese segmento B1, B2 va a ser eje mayor. Y la longitud de ese eje mayor va a ser igual a 2A, o sea, coincide con la definición que nosotros vemos para elipse. ¿Ok? Ese es el eje mayor. Entonces, el M es punto medio, pues, ¿no? Hacia el foco, hacia el vértice. Vamos a trazar una recta, L sub N, que va a ser llamado eje normal, el cual pasa por el centro de la elipse y corta perpendicularmente al eje focal. Ahí está. Esa es mi recta normal. Esa recta normal intersecta a la elipse en dos puntos, B1 y B2. El segmento que une esos dos puntos le llamamos eje menor. Y la longitud de ese eje menor lo denotamos con un 2B. Y entonces del centro a un vértice, a un punto de ahí va a ser B. Si tomo un punto A y un punto B y los uno y pasa por uno de los focos, a eso le llamamos cuerda focal. Pero ¿qué pasa si yo tomo nuevamente dos puntos en la elipse, pasa por el foco, pero es perpendicular al eje focal ahora? Entonces cuando es perpendicular le llamamos lado recto. Así como tenemos lado recto para parábola, también tenemos lado recto para la elipse, ¿ya? También lo tenemos. Y bueno, acá también se cumple que estos dos de aquí son iguales, ¿ah? ¿Sí? Esos dos de ahí vienen a ser iguales. LF sub 2 es igual a F sub 2, R. Ahora, en toda elipse se va a cumplir una relación pitagórica entre B, entre A y entre C. O sea, entre esas tres variables vamos a encontrar una relación pitagórica, que es la distancia de centro a foco, de centro a un extremo menor, a uno de los extremos del eje menor, y hacia un vértice. ¿Cuál es la relación pitagórica? Como A es mayor que C y A es mayor que B, porque A es mayor que cada uno de ellos, entonces me dice que se cumple que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado, como esa relación pitagórica, ¿no? Se cumple entre ellos tres, donde A es mayor que B y A es mayor que C también. Ahora, la longitud del lado recto, que si queremos hallar el lado recto de una elipse, va a ser dada como 2B al cuadrado sobre A. Es una formulita, ¿ya? 2B al cuadrado sobre A. Y el área de una región elíptica viene a ser pi A por B. El semieje mayor por el semieje menor, ¿no? De esa manera hallamos nosotros el área de región elíptica. Bien, como ya tenemos ahora sí, nosotros ya tenemos la parte de elementos, vamos a ver las ecuaciones para poder ver la teoría, ¿ya? Diré los ejercicios. ¿Ok? Entonces vamos a ver las ecuación de la elipse, ¿no? Así como hemos trabajado en parábola, tenemos primero con respecto, cuando en la parábola teníamos vértice en el origen de coordenadas, y luego cuando había ya pues una traslación, ¿no? Y el vértice era un h, k. Ahora también vamos a hacer así el centro, acá trabaja con el centro en el 0,0 y luego el centro con un h, k diferente del origen. ¿Ok? Entonces vamos a verlo. Ahí está. Ecuaciones de la elipse. Ecuación de la elipse cuyo centro es el origen de coordenadas y el eje focal está contenido en el eje X. ¿Te das cuenta? O sea, también influye el eje focal que esté contenido en el eje Y, porque en la parábola también influye el eje focal. El eje focal es el eje X o eje Y o paralelo al eje de los ejes, ¿no? Coordenados. Acá. Entonces, trazo mi plano cartesiano. El origen va a ser el centro de la elipse. Ahí está. Ahí está.
Y nosotros vamos a tener los focos, y los focos van a estar en el eje X, porque eso va a ser el eje focal. La distancia C, ubico un vértice de la elipse, ese va a ser un A, y luego en un extremo de ese del eje menor, y la distancia va a ser B. Entonces, cuando tú tienes ahí esto de acá, tus puntos con sus coordenadas, lo puedes tener con sus coordenadas. Si tienes un punto P, tal que la distancia de P al foco es igual, más la distancia de P al otro foco es igual a 2A, ¿no? La suma de esas dos distancias. Entonces la ecuación de elipse va a tener esta forma, mira, va a ser x cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado igual a 1. Esa va a ser para nosotros la ecuación de una elipse, ¿sí? La ecuación de una elipse. Pero con el origen de coordenadas y el eje focal, el eje X. ¿Por qué es el eje X aquí? Porque la ecuación de la elipse cuando el eje focal es el eje Y va a ser similar. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Te das cuenta que debajo de X aparece A cuadrado, ¿no? Pero debajo de X aparece el mayor porque A es mayor que B. Entonces, es por eso que el eje focal es el eje X, porque debajo de X está el mayor. Por ejemplo, a esto le llamamos la ecuación canónica del elipse. Por ejemplo, si yo tengo esta ecuación del elipse, le doy la forma que está acá, la forma canónica, va a ser así. Y te das cuenta de que debajo de X es X cuadrado está 16 y debajo de Y cuadrado 9. ¿Quién es mayor? Esto. Entonces aquí A cuadrado vale 16, porque es al cuadrado. Y A vale 4. Mientras que B vale 3. Y por eso que el eje X es el eje focal. Eso es lo que nos ayuda a identificar quién es el eje focal. Y bueno, entonces un ejemplo, pues, ¿no? Tienes A, tienes B, puedes tener C pitagóricamente. No se olviden que A, B y C están relacionados pitagóricamente. Entonces, si tiene dos de ellas, pues hallar la tercera, pues, ¿no? Seguimos, entonces aquí tenemos primero eje focal, ecuación de elipse con origen de coordenadas y eje focal está contenido en el eje X. Ahora, vamos a ver con respecto al eje Y. ¿Está bien? Mira, vamos a verlo. Ahí está. Eje elipse con centro en el origen de coordenadas y eje focal contenido en el eje Y. Ahora está así. Más estiradito lo he hecho en Y porque va a ser así, ¿no? Más estiradito para el eje Y. Igualito, ubicas los focos, ubicas los vértices, los extremos del eje menor, le colocas sus coordenadas, que no son nada complicadas, y la elipse sería, mira, la misma forma que en el anterior. Pero te das cuenta que aquí la diferencia es que en Y, debajo de Y ahora aparece A, el mayor. En el anterior era el mayor X cuadrado con respecto a A cuadrado, pero ahora es el valor de Y cuadrado, debajo está A cuadrado. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería un ejemplo? Mira, tengo esta ecuación de elipse, le doy la forma, y te das cuenta, si a mí me dan este elipse, yo diría, profesor, ese elipse tiene su origen en el centro, tiene su centro en el origen de coordenadas, porque es el 0,0. ¿Y quién es el A? Ah, profesor, este es el A cuadrado. Entonces, el eje focal es el eje Y, porque 25 es mayor que justamente 9. ¿Ok? Ese sería para nosotros justamente la segunda ecuación. Me faltan dos. Las otras dos vienen a ser cuando el centro viene a ser el origen de coordenadas. Es un H, K. ¿Está bien? Cuando hay una traslación ya. Entonces, así, ¿no? Ahí está. Bueno, ahí está esto de aquí, si viene a hacer una captura ahí. Ahí está, mira. Ecuación de elipse cuyo centro es H, K. Y el eje focal es paralelo al eje X, claro, porque el centro ya no es el 0, 0, pues. Entonces, acá está el origen y acá está el eje focal y el eje normal. Siempre hay eje focal y eje normal. Este va a ser el centro H, K. Y ahí está la elipse. Este es la elipse de centro H, K y ese eje focal paralelo a eje X. Entonces, este es F1, F2, ahí está C, ¿no? Ahí está B1, B2 y ahí está. ¿Cuál sería la ecuación de la elipse, profesora? ¿Se parece a la anterior? Sí, al caso de origen. Pero ya no es X cuadrado solo sobre A cuadrado, ¿no? Así era, ¿no? Más Y cuadrado sobre B cuadrado. Claro, igual a 1. En este caso, pues, cuando el origen de coordenadas es esto, H, K, en este caso, entonces, mira, ya no va, acá es como si fuera X menos 0 al cuadrado. Acá sería X menos H. Ya aparece H y ya aparece K. Arriba, porque abajo sí no hay problema, es igual. Entonces, ahí ya va a aparecer el H y el K. Y esa sería mi ecuación ordinaria de la elipse.
Cuando tú desarrollas esto de acá, tienes esta forma general y esta es la ecuación general del elipse. Cuando te dan de dato la ecuación general del elipse, tú tienes que completar datos, te tienes que dar forma del elipse, según el ejercicio. ¿No? Entonces, eso es si me dieran de dato, pues la ecuación general, ¿no? Entonces, ahí tenemos justamente para nosotros ecuación cuyo centro es h, k y eje focal, el eje paralelo al eje X. Ahora, vamos a hacer paralelo al eje Y, el mismo centro h, k. Va a tener la misma forma de aquí, ¿ah? Pero ¿cuál es la diferencia? Que debajo de X ya no está A, sino debajo de X está B, está al revés, porque A es mayor que B. Esa es la que diferencia. ¿Ok? Entonces, ¿no? Entonces, acá está el otro caso. Eje focal paralelo al eje Y, ahí está, mira. Centro H, K, focos están en el LF, ahí está el eje focal. Y tu ecuación se ve así, mira. Ecuación ordinaria, X menos H todo al cuadrado entre B cuadrado, la fuente está entre A cuadrado. Y bueno, desarrollando vas a poder tener también la forma general. A ver, un ratito. Voy a borrar esto. Y bueno, y esto sería para nosotros toda la teoría para esta semana, que estamos culminando con geometría analítica. Y vamos a ver el ejercicio 4.5, ¿ya? Ya luego les doy unos minutitos para que trabajen los otros que faltan, ¿sí? Aunque hay tiempo, sí hay tiempo todavía. Le voy a dar, si no, a lo que hemos hecho, a ver, vean el ejercicio 4 y 5 del IPSE. Le doy unos minutitos, a ver, revisen el 4 y el 5, ¿ya? A ver, voy a irme para el 4 y el 5 o para el chat si alguien tiene alguna consulta. En consulta, todo ok, ¿no? Entonces voy a mostrar la 4 y 5, le doy un par de minutitos para que vean el ejercicio 4 y 5, ¿ya?
Bien, vamos a ver entonces el ejercicio 4, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice con respecto a la elipse? Me dice, la figura muestra, un ratito, la figura muestra el piso de la sala. Ahí está el piso de la sala, lo saco acá. De una casa que tiene forma elíptica. F1 y F2 vienen a ser los focos, ¿ok? Y el eje mayor mide 30. Mira, entonces, si estos son los focos, voy a trazar el eje mayor pasa por los focos, ¿sí o no? Ahí está. AB va a ser el eje mayor y ese es el que mide 30, ¿ok? Eso va a ser 30. Si desde el foco F1 se lanza una pelota a mide una 15. velocidad... ¿Aló? ¿Sí? ¿No consulta? ¿No? Ya. Se escucha, ¿no? Si desde el foco F1, acá está el foco F1, se lanza una pelota a una velocidad constante, me dice, de 3 metros por segundo siguiendo la trayectoria del triángulo F1PQ. ¿Ok? Entonces va a ser esta trayectoria así, para acá. Esa es la trayectoria, ¿está bien? Hay el tiempo que emplea para hacer dicha trayectoria. Entonces, nos piden justamente la trayectoria, cuánto tiempo va a emplear para hacer dicha trayectoria, ¿no? Eso es lo que nos están pidiendo. O sea, la trayectoria va a ir así, a F1P, Q, y va a regresar acá. Sí, esa es la trayectoria. Va a rebotar así, ¿ya? Va a hacer esa trayectoria. O sea, ese triángulo, ¿no? Sí, en otras palabras. Ahora, nosotros tenemos aquí que AB vale 30. Este es el eje mayor. Entonces, vamos a tener, acá está justamente el otro dato. Por 3 metros va a ser metro por segundo, ¿no? La velocidad. ¿Sí? Por 3 metros, en 3 metros va a emplear un segundo, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces nos piden justamente ahí el tiempo que emplea para hacer dicha trayectoria. Ahora, como le decía, esta es la elipse que estamos trabajando. 2A, que es el eje mayor, así estamos denotando a la longitud del eje mayor, 2A va a ser 30. Entonces, ahí está, ¿no? 2A va a ser 30 y lo vamos a dejar ahí. Ahora, tú sabes, por la definición de elipse, ¿sí? Por definición de elipse, si tú tienes un punto en la elipse y unes con un foco y luego con el otro foco, la suma de la distancia de estos dos, de F1P y PF2, me va a dar 2A, ¿sí o no? Esa es la definición de elipse. La distancia de punto a foco 1 más la distancia de punto a foco 2 viene a ser 2A. Ahí está. Entonces, ahí está. Definición. F1P más PF2 viene a ser 2A. Esa es la definición de elipse. Ah, ya. Ahora, ¿cuál sería entonces para Q? Como Q está abajo igual, la distancia de Q a foco 2 más la distancia de Q a foco 1 también viene a ser 2A. Ajá, entonces ahí está. Eso viene a ser 2A también por definición de elipse. Ahora, si tú sumas estos 4 de aquí, o sea, F1P más PF2 más F2Q y más QF1, te va a dar toda, ¿no? Toda la trayectoria. ¿Está bien? Entonces, si tú sumas esto, más esto, más esto y más esto de aquí, viene a ser toda la trayectoria ya. Y eso es justamente lo que queremos hallar, la longitud de la trayectoria, ¿no? Para poder tener luego el tiempo, que es lo que nos pide. Entonces, la longitud de esa trayectoria sería la suma de esos 4. Si tú sumas esos 4 sería 2A, más 2A que sería 4A. Pero 2A vale 30. Entonces 4A viene a ser 60. Y ya está. Entonces, si por 3 metros empleas un segundo, por 60 metros sería 20 segundos, ¿sí o no? ¿Está bien? Se ha aplicado tu regla de 3. Entonces, el tiempo empleado que nosotros vamos a tener por la trayectoria, ¿no? Que emplea la pelota va a ser justamente de 20 segundos, ¿sí? Viene a ser de 20 segundos. Y eso sería ejercicio 4, donde estamos utilizando la definición de elipse. ¿Ok? Entonces ahí está. Esa es la trayectoria del triángulo, ¿no? F1PQ. ¿Está bien? De ese triángulo. Bien, pues una captura ahí. Estamos aplicando solo la definición, ¿ah? De elipse.
Bien, vamos a ver ahora el ejercicio 5. ¿Qué nos dice? Profesora, Sí, dime. y si por ejemplo, o sea, esas rectas trazadas desde los focos no se intersectaran en P y se intersectaran un poquito más arriba y me pidieran calcular la longitud de esas distancias, ¿Cómo, cómo cómo me sería? dice dónde se intersecaron? ¿Más arriba? ¿Acá afuera? Ajá, ajá, afuera de la elipse. Ah, si P está afuera. Sí, Ah, ahí ya tendrías que ver que, o sea, y tú tienes unido así, así ya para afuera. ajá, Ah, ese ya es otra cosa, porque ya, y ahí ya no podríamos trabajar en el sentido de la ecuación del elipse o definición de elipse, ¿no? Ya tendrían que ver de repente algún dato, de repente el triángulo que se forma, pues un triángulo rectángulo, un isósceles o algo más, ¿no? Que me den algún otro dato de más. Pero así como está, no, no podría, tendría que darme algo más. ok, Porque ahí lo que gracias. nos ayuda bastante es la definición de Gracias, elipse. Ujú. gracias. Gracias, profesora. Ya, ok. Bien, el ejercicio 5, ¿qué nos dice? Me dicen, un parque tiene la forma de una elipse como indica la figura. O sea, tiene la forma de esa elipse. Ahí está, de verde, ¿ah? ¿Está bien? Ese es el parque que tiene la forma de una elipse. Al hacer un gráfico de este en un plano cartesiano, resulta que su ecuación es esta. Ah, mira, esta es la ecuación de esa elipse de verde que hemos resaltado. Ahí está. Entonces, mira, ¿qué hemos hecho acá? La ecuación de esta elipse está en una forma general. No tiene la forma ordinaria. O sea, en ese sentido que lo tenga de esta manera. Así como está acá, como la estoy presentando, es una ecuación ordinaria. Así como nos están dando aquí, es una forma general. ¿Por qué? Porque todavía ahí no está quién es A, quién es B, quién es el centro, ¿no? Que se vea directamente, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho aquí, de esta ecuación general, lo que he hecho es primero el 1600 lo paso al otro lado. ¿Sí? O sea, está pues 25, no, 16, tiene 16x cuadrado, ¿no? ¿Igual a quién? Ah, bueno, va a ser igual a, no, más quién, más, aquí, más 25 y cuadrado, ¿no? Así. Y esto lo igualamos a 1600, ¿ok? 1600 ahí. Y luego lo que he hecho es dividir a todo entre quién, entre mínimo con múltiplo entre 16 y 25, ¿no? O le divido el 1600 a todo. Acá, 1600, 1600 para que acá me queda qué cosa, 1 nada más. Entonces, al dividir entre 1600 a cada uno acá, ¿no? 1600, voy a tener justamente que acá me va a salir simplificando 10 al cuadrado y simplificando 8 al cuadrado. Y me da justamente la forma ordinaria. Entonces, lo que he colocado ahí de esa ecuación general de la elipse, lo he colocado en su forma ordinaria para poder trabajar más rápidamente con el A, con el B, ¿no? Y el centro, bueno, en este caso el centro es el 0, 0, pues, ¿no? Me dicen, hay el área, ¿no? Dicen, acá está, justamente, mira, si yo trazo este eje, este F1 y F2, mira, si yo sigo leyendo, me dice, hay el área en metros cuadrados de la losa circular que se encuentra en su interior, o sea, esta losa circular que está sombreada. Si los extremos de su diámetro coinciden con los focos F1 y F2 de la elipse. Ajá. Entonces, este F1 y F2 son los focos de la elipse. ¿Qué significa? Esta línea que está pasando discontinua por los focos viene a ser el eje mayor, ¿sí o no? Si ese es el eje mayor, entonces por acá yo puedo trazar el eje menor. El eje menor acá está,
donde justamente este eje menor es perpendicular al eje mayor, y esto viene a ser su centro, pues, ¿no? Este viene a ser su centro. Ahora, como este es el centro, el punto de intersección de los ejes, de aquí hacia un vértice viene a ser A, ¿sí o no? El semieje mayor. De aquí para arriba, un semieje menor que le llamo B. Y la distancia del centro al foco un C y al otro foco C, ¿no? Porque sabemos que estas son las notaciones que nosotros hacemos, el A, B, C, ¿no? Distancia de los semieje mayor, semieje menor y la mitad de la distancia focal, ¿sí o no? Toda esta es la distancia focal, C sería 12, la distancia focal. Ahí está. A vale ¿cuánto? A, este A de la ecuación, A vale 10. B vale 8. Y si tú aplicas la relación pitagórica, te va a salir C. Entonces, mira, me están diciendo que nos piden ayer el área de esta losa circular. Este es un círculo, donde justamente el radio de ese círculo es igual al C, que es la distancia del centro hacia el foco, ¿sí o no? De ese elipse. Entonces, en este caso voy a tener una igualdad, R es igual a C. Y nos están pidiendo el área. Entonces, para hallar el área de esta región circular, yo necesito su radio. Entonces, el radio coincide con el C que está acá, el C del elipse, ¿no? Ese de acá. Entonces, si hallamos C, ya tenemos R, y por ende tenemos lo que nos pide. Pero como acá tengo que A vale 10 y B vale 8, por la relación pitagórica esta, ¿sí o no? Que se cumple en toda elipse, el C va a ser 6, pues, ¿no? 10, 8, 6. Entonces, ya tiene 6, R vale 6. Y entonces sería el área del círculo pi 6 al cuadrado, que sería 36 pi, ¿no? Y eso es lo que nos están pidiendo en el ejercicio 5. ¿Ok? Ese sería el ejercicio 5. Bien, vamos ahora al ejercicio 6. Vamos a hacer, a ver, uno más y le doy un tiempo para las 7, 8, 9 y 10, ¿ya? Para 7, 8. 6 en Vamos a ver. ¿Cómo? La 6 en la E. La 6. Sí, la 6 es la E, muy bien. Así es. Vamos a verla ahorita, ¿ya? Vamos a ver ahorita el ejercicio 6, así la E, como dice su compañero, ¿no? Vamos a ver. Bien, el ejercicio 6 nos dice, en este ejercicio 6, nos dicen, en la figura, sacamos la figura del enunciado, ahí está, dicen, en la figura O es centro, ahí está O. O es centro, F1 y F2 son focos de la elipse, ¿ok? Entonces, si son focos, acá está un foco y acá está el otro foco. Entonces, la distancia de centro a los focos acá es C y acá es C, ¿no? C y C. Si F2BPQ es un cuadrado, o sea, este F2BPQ es un cuadrado, ¿sí? Entonces, bueno, si este C lo estoy colocando B, ahí está. Estos dos van a ser iguales. Y tú sabes, como es un cuadrado, todos sus lados son iguales y el ángulo en sus vértices es 90 grados. Le he colocado 90 aquí nada más, ¿ya? Pero 90 en todas las esquinas, en todos los vértices, ¿ya? Ahí está. Un 90 le coloqué aquí. F1, F2 es igual a 8 metros. Ah, mira, me están dando F1, F2. O sea, 12 vale 8. Entonces, consecuencia, C va a ser 4. Ahí está. C vale 4. Y las coordenadas de E valen 9,0. Acá está. Nos piden ahí la longitud del lado recto. Ya. Tú sabes que la longitud del lado recto de esa elipse es 2b al cuadrado sobre A, ¿sí o no? Esa es la longitud del lado recto. Entonces, para poder hallar la longitud del lado recto necesito hallar B y necesito hallar A. De la figura ya coloqué, ¿no? Este es el C, que ya vale 4, y acá es el B. Y todo esto de aquí sería hasta C, vamos a borrar esto, de aquí hasta C, hasta acá sería A.
¿Sí o no? ¿Está bien? Eso sería A. Bien, vamos a ver. Vamos a las coordenadas, ¿ya? Mira, la coordenada de E vale 9,0. Entonces, la distancia de origen hacia E vale 9, ¿sí o no? Todo esto es 9 es la abscisa, ¿ya? Pero como C vale 4, entonces del foco a E vale 5. Bueno, acá un poquito más grandecito, si no pareciera que fueran diferentes. A ver, un ratito, si no va a parecerse muy, muy feo aquí. ¿Sí? Esto de aquí tiene que coincidir con esto, pues si no, no tiene sentido. Ahí está, entonces mira, hemos llegado a que eso vale 5. ¿Ok? Eso viene a ser 5, ¿ya? Ahora, mira, si a esto le pongo alfa, esto va a ser, este de acá va a ser 90 menos alfa. Pero como este es 90, esto va a ser alfa. O sea, gracias a este 90, el alfa de aquí le he pasado acá. ¿Y por qué quiero trabajar aquí en este triángulo y en este triángulo? Yo necesito hallar B y necesito hallar A. Ahora, si yo coloco 90, alfa, alfa, yo voy a tener que estos dos triángulos que están aquí vienen a ser congruentes. Por el caso ángulo, lado, ángulo. Y si son congruentes, ¿qué significa? Ah, profesora, a 90 menos alfa se lo pone B. Y acá 90 menos alfa se lo pone 5, o sea, B va a ser 5. Y ya salió, pues, profesora, porque ya tengo C, de la congruencia tengo B, entonces por la relación pitagórica tengo A. ¿No? Entonces, si tú trabajas 5 al cuadrado más 4 al cuadrado va a ser 41. Entonces, eso va a ser A cuadrado, ¿no? Entonces, 2B al cuadrado sobre A va a ser 2 por B al cuadrado. B vale ¿cuánto? 5, 25, 50. Sobre A, que va a ser raíz de 41, porque A cuadrado vale 41. Y racionalizando eso de ahí, me va a dar justamente que el lado recto es 50 sobre 41, raíz de 41. ¿Sí? Eso es lo que nos haría. Bien, y eso sería el ejercicio 6. Bien. Bien. Entonces, mira, ahí hemos utilizado la fórmula del lado recto que es 2b al cuadrado sobre a. Bien, a ver, unos minutitos para el ejercicio 7, 8. De cómo podemos trabajar. Sí, a ver, unos minutitos. Ahorita estamos calma la voy aquí. Un par de minutitos para que lo vean, ¿ya? Y ahorita lo veo.
Bien, vamos a ver los ejercicios. Sí, a ver, seguimos con el ejercicio entonces 7. Vamos a ver el ejercicio 7. Listo. Me dicen, en la figura la sección axial de la taza de café es de forma semielíptica, de foco F y vértice V. Entonces, mira, yo tengo acá una taza de café, ¿no? Está justamente, me dicen acá 10, acá hay una alturita de 13. Luego vamos a tener acá hay una figura sombreada donde está un punto F, acá hay un punto B. Me dicen, la sección axial de la taza de café es de forma semielíptica, de foco F y vértice V. O sea, viene a ser justamente la sección que va a pasar por este eje mayor, ¿sí? En esta parte, o sea, bueno, va a ser todo esto de acá, mira. Ahí está. Esta parte de aquí, ¿no? Es como si viéndolo en un plano, ¿sí? En un plano, viene a ser justamente el corte como si le hacíamos de acá, ¿no? El corte de acá, el eje mayor, ¿sí? El eje mayor y toda esta parte de acá, ¿no? Toda la parte que ven de negrito que se ve de la taza, ¿no? ¿Sí? Entonces, todo esto de aquí, eso justamente va a ser la sección axial de la taza de café, ¿no? Que tiene forma semielíptica. Me dicen, donde justamente acá va a estar F, ese punto V, acá está 13 y esto va a ser 10. Me dice, el nivel de café que sobra contiene al foco de dicha sección. Entonces, acá está justamente, bueno, esto es lo que sobra de café. Acá está la parte justamente sombreadita, ¿sí? Donde está la superficie del café. Y me dice justamente el nivel de café que sobra contiene al foco. Este es el foco. ¿Está bien? Y bueno, me dicen, entonces acá está. Este es el foco y este es el vértice. Ahora, si nosotros lo pasamos ya a una elipse completa, va a ser así. Esta es la elipse, donde este es el eje mayor, ¿sí? El eje menor, ¿ok? Y vamos a tener, bueno, en realidad acá vamos a tener un eje, ¿no? No es el eje mayor, sino el eje menor en realidad, estoy hablando así. El corte que le estamos haciendo va a pasar por acá, ¿no? Por eso 10 centímetros que aparece aquí. Entonces, acá tengo justamente el eje menor, porque este de acá va a ser el eje mayor, ¿no? Porque esto va a ser 13, es más larguito. Y aparte que acá está el foco. Tú sabes que el eje mayor está justamente, contiene al foco, ¿no? Acá está. Justamente aquí voy a tener de una manera, porque se vea mejor y en una elipse completa va a ser así. Esto va a ser justamente el eje menor, que va a ser el 10, y este de aquí viene a ser la mitad, pues, del eje, el semieje mayor, ¿no? Que va a contener justamente al foco y pasa por el vértice, que sería acá, este de acá. Esta línea, ¿dónde está? Ahí está. Esta línea que estamos trazando, ¿no? Ese sería el eje mayor. Eje menor perpendiculares, acá está el foco, el vértice, el origen, que va a ser el centro, más bien dicho, de la elipse. Ahí está el centro. Y vamos a colocar a uno de los extremos de ese eje menor. Entonces, nosotros vamos como todo esto de acá, todo este eje menor vale 10, entonces la mitad viene a ser 5, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces, del centro hacia el extremo va a ser 5 y 5, ahí está. Y OB, este OV, más bien dicho, esto viene a ser 13, ¿no? ¿Está bien? Entonces, como esto vale 13, si a nosotros nos dicen a qué altura alcanza el nivel de café, el nivel de café va a ser esta distancia, del foco al vértice. Ese es el nivel que nos están pidiendo. A eso le llamamos X acá. Entonces, lo que está acá arriba, el OF, viene a ser 13 menos X, ¿no? Porque todo viene a ser 13. Del centro al vértice, el A va a ser 13. Entonces, aquí tengo 5, ¿no? Acá tengo 5 y acá tengo 13 menos X. Vamos a trazar FA. Si nosotros trazamos FA, nosotros vamos a tener que FA va a ser 13, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener, siempre tenemos una relación pitagórica, hemos dicho, entre A, B y C. Si tú observas la figura, acá le hemos puesto X. Este que está del centro a F viene a ser en realidad el C, ¿sí o no? Ese viene a ser C. El C viene a ser 13 menos X. Este de acá viene a ser el B. Entonces acá está B, acá está C y esto viene a ser A. Esta es la relación pitagórica B cuadrado más C cuadrado es igual a A cuadrado. La distancia de ese punto, de este extremo, al foco viene a ser el A, ¿no? De uno de esos extremos del eje menor. Entonces le colocamos justamente el 13 porque el A es lo que vale 13.
todo el A es esto de aquí. Entonces, de foco a este punto de acá va a ser 13. Listo. Entonces, utilizo Pitágoras ahí, aunque ya este es un triángulo conocido, ¿sí? Porque tendríamos 5, 13 hipotenusa, 12 cateto, ¿sí o no? Bueno, colocamos Pitágoras, aunque no es necesario porque es un triángulo conocido, ¿no? Del 5, 13 y 12. Entonces, si todo esto vale 12, entonces X va a ser igual a 1, ¿no? 13 menos X igual a 12, X va a ser a 1. ¿Por qué le he colocado Pitágoras nada más? Pero ustedes pueden observar pues que es el triángulo pitagórico conocido 5, 12 y 13, ¿no? Entonces, ahí sale justamente el ejercicio 7. ¿Ya? Entonces ahí le hacen una captura, ese sería el ejercicio 7. Bien, seguimos con el ejercicio 8. A ver, ¿cuándo sale el ejercicio 8? A ver cuándo sale el ejercicio 8. Mira, la parábola, me dicen, la parábola P tiene por vértice el punto V. Ya. Mira, esta viene a ser mi parábola que me están dando en forma general. ¿Está bien? Si me están dando en forma general, me conviene, yo quisiera tenerlo en su forma ordinaria, o sea, en la forma que nosotros les coloqué ahí al inicio cuando vimos ecuaciones de la parábola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ah, profesora, tengo que completar cuadrados con respecto a X. Y todo lo demás lo paso al otro lado. Y le doy forma de la parábola. Para saber quién es el vértice y quién es el parámetro de esa parábola. Entonces, esta va a ser la parábola. ¿Qué he hecho aquí? Como les dije, así como vimos en la elipse anterior. Acá, esta es su forma ordinaria de esta parábola. Esta es su forma general. Acá he completado cuadrados con respecto a x. Sería x más 1 al cuadrado. Menos 1, le resto menos 1 y le sumo 1, ¿no? Entonces, y ahí es porque me sale esto. Ese menos 1 con menos 11, menos 12. Paso 4i al otro lado. Entonces paso al otro lado menos 4i más 12. Factorizo el 4, porque el y tiene que estar con coeficiente 1 acá, y me va a salir esto. Entonces, completando cuadrados y dándole la forma, va a ser eso de ahí la ecuación de la parábola. Donde tú observas que para esa parábola, el vértice, ¿cuánto va a ser? Acá viene a ser 1, pero tiene que ser x menos menos 1. Entonces, el vértice va a ser, o más bien, va a ser menos 1, coma, ¿sí? Porque acá, acá debería ser x menos menos 1. Entonces, menos 1 es con respecto a la abscisa. Y la ordenada, acá sí sería 3, porque está y menos 3. Entonces, si yo dibujo mi plano cartesiano, ahí está mi plano cartesiano, el vértice viene a ser menos 1,3. Acá está el origen de coordenadas, por acá va a estar el vértice. El parámetro es igual a menos 1, no, o me has dicho 4p, ¿no? 4p igual a menos 4, p vale menos 1. O sea, el p significa, como p vale menos 1, significa que la parábola, por la misma forma de signo negativo, se abre hacia abajo, ¿no? Porque esta es una parábola paralelo al eje Y, ¿sí? Va a ser una parábola paralelo al eje Y se abre hacia abajo. ¿Por qué? Porque el parámetro es negativo. Entonces, mi parábola vértice aquí, así está. Esa va a ser mi parábola, ¿no? Se abre hacia abajo. Esa es la parábola, entonces, de vértice B y se abre hacia abajo. Bueno, ¿qué más nos dicen? Mirá, nos dicen, si LR es el lado recto y O el origen de coordenadas. LR es el lado recto, entonces yo necesito obtener las coordenadas del lado recto. El lado recto, o sea, si yo dibujo mi lado recto, puede estar por acá. ¿Ok? El lado recto. Por acá, cuando tú trazas la perpendicular, por acá está el perpendicular, acá está el foco, ¿sí o no? Por acá va a estar LR. ¿Sí? Eso viene a ser mi LR, que sería el lado recto, ¿no? Ese es el lado recto de justamente esa parábola. Ahora, tú te das cuenta de que, como este es perpendicular, este es el P, pues, ¿no?
¿Está bien? Que en valor absoluto, el valor absoluto, porque necesitamos en positivo, esta longitud viene a ser 1. Entonces, si tú restas 1 a la ordenada, porque está más abajo de 3, 3 es acá. Le restas 1, esto va a ser 2. Entonces, esto va a ser 2. Porque quiero las coordenadas de esto. ¿Sí? ¿Ok? Eso viene a ser. Ahora, ¿cómo se llama? Tú tienes esa parte de ahí. Entonces, lo que te falta, pues, es con respecto a la distancia, ¿no? ¿Sí? A la distancia. Tú sabes que esto de acá viene a ser 2P, ¿no? Hasta acá. 2P. ¿Está bien? Entonces, como acá vale menos 1 y 2P vale 2, menos 1 más 2, entonces para nosotros esto va a ser 1 la abscisa. ¿Te das cuenta? 1,2 para R. Y para el otro lado, como esto vale 2, porque P vale 1, esto va a ser 2. Como la abscisa acá vale menos 1, entonces hacia la izquierda, ¿no? Esto menos 1 y le sigue restando 2, acá va a ser menos 3, ¿sí o no? Entonces para acá va a ser menos 3, ¿no? Porque acá tiene que haber una distancia 2. Entonces, acá es menos 1 y una distancia 2, esto va a ser menos 3, ¿no? Porque está para la izquierda. Entonces, el L va a ser menos 3, 2, ¿sí o no? ¿Sí? 2. Acá está. Y ya está. Entonces, así lo hemos sacado por si acaso, ¿eh? Las coordenadas de L y de R, con el P. Ahí está. Este es el L y este es el R. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, ese es el lado recto. ¿Ok? Eso viene a ser el lado recto. Me dicen, hay la distancia entre el vértice de la parábola y el baricentro del triángulo LOR en metros. Entonces voy a unir L con el centro y con R. Y voy a ubicar el baricentro. El baricentro va a ser G. Acá he colocado GB porque G va a ser mi baricentro de ese triángulo. Yo voy a ubicar el baricentro de este triángulo. Entonces trazo una mediana, trazo la otra mediana y este punto de intersección va a ser el baricentro del triángulo. Y nos están pidiendo la distancia entre el vértice y el baricentro. Ahí está, GB es lo que nos pide. ¿Ok? Ahora, para que tú hayas GB viene a ser, mira, profesor, es la distancia de punto a punto. Mi formulita de distancia de punto a punto, sí. Pero ¿qué necesito primero? Hallar las coordenadas de G. Porque la coordenada de B ya la tengo. Ahora, ¿cómo hallamos la coordenada de G? ¿Se acuerdan la clase pasada? Vimos un teorema que me decía, si tú conoces los 3 vértices del triángulo, puedes hallar las coordenadas del baricentro. ¿Y cómo hallas? Entre 3. Así es, ajá, con el promedio. Con respecto a las abscisas, se da ordenada cada uno, ¿no? Así es. Entonces sería menos 3 más 1 más 0 entre 3. Ahí está, menos 2 tercios. Luego 2 más 2 más 0 entre 3, 4 tercios. Y esa es la coordenada. Listo, ya está todo. Ya tienes el punto con sus coordenadas y tienes el baricentro. La distancia sería pues en menos 1 menos 2 tercios al cuadrado más 3 menos 4 tercios al cuadrado, ¿no? La distancia de punto a punto nada más. Y eso es lo que nos va a dar la respuesta D. ¿Ok? Eso sería entonces el ejercicio 8. Estamos utilizando, ¿no? De la clase anterior. ¿Cuenta? Bien, vamos al ejercicio 9, ¿ya? Vamos avanzando antes que termine la hora. El ejercicio 9 es una combinación de elipse con parábola, ¿no? Los dos juntos. Entonces vamos avanzando ahí. Bien. Me dicen, en la figura, L es el eje focal. Este L es el eje focal de la elipse. De centro D, este tal D viene a ser el centro de esa elipse. Entonces, L es el eje focal y D es el centro de esta elipse. El eje Y es el eje focal de la parábola. Acá está la parábola. Y viene a ser el eje focal de esta parábola. La parábola viene a ser 8y igual a x al cuadrado, lo colocamos acá, le colocamos, ahí está bien, x, ok, 8y igual a x cuadrado, que es lo mismo x cuadrado igual a 8y, ¿no? Es lo mismo. De foco F, mira, F es el foco de la parábola.
Si S, D y Q son colineales, o sea que esta es una recta. D, S, D, Q, esta es una recta. O sea, si tú unes S con Q, pasa por D, ¿no? Son colineales. Y D me vale 1. Ya, mira, este pedacito chiquito de que está acá vale 1, entre D y M. Nos piden la suma de las abscisas de S y Q. Entonces, lo que tenemos que hallar es la suma de las abscisas de S y Q. A S le llamo X1, Y sub 1, y a Q va a tener unas coordenadas X sub 2 y Y sub 2. Entonces, a nosotros lo que nos interesa solo es X1 más X sub 2. No me interesa, pues, cuánto va. Mira, si nos piden la suma de X1 más X sub 2, si puedes hallarlo cada uno y no tiene dificultad, bien. Pero en realidad me piden la suma, no necesariamente cuánto vale cada uno. Con tal que yo tenga la suma, no hay problema. Sin necesidad de hallarlo cuánto vale cada uno. No hay ejercicio que te pueden pedir suma de algo. En algunos casos sí puedes hallarlo, no hay problema, pero en otros no, pues, ¿no? En otras veces se complica, pero puedes hallar lo que te piden, ¿no? Y la suma, sin necesidad de conocer cada uno de ellos. Vamos a ver, mira, nosotros tenemos aquí, en esta parte, que debe ser el, ¿cómo se llama? Viene a ser el centro de la elipse. ¿Está bien ahí? Sí, el centro de la elipse. Ahora, Q es un punto que está en la parábola y en la elipse, y también que está un punto acá, ¿no? Que está viene a estar en la parábola y en elipse. Ahora, en realidad, pues, esto de aquí, tenemos parábolas y tengo esto de acá. En realidad lo que nosotros vamos a tener es que D, como ese centro, D va a ser punto medio de ese Q. En realidad lo que vamos a tener nosotros es que como va a pasar por el centro, ¿sí? O sea, tenemos la elipse, acá está el centro, acá está el centro, este es el centro y tienes así. Entonces lo que vas a tener es que estos dos van a ser iguales. O sea, este punto de acá es punto medio de esta cuerda, ¿no? Que pasa por el centro. Entonces, como D va a ser punto medio de ese Q, entonces tú vas a decirme, profesora, entonces si yo conozco la abscisa de D, ¿no? Por punto medio, la suma de estos dos entre 2 me va a dar la abscisa de D, ¿sí o no? Claro. O sea, vas a poder hallar la suma de las abscisas de S y Q siempre y cuando conozcas la abscisa de D, del centro. Entonces, ¿cómo hallaríamos pues nosotros las coordenadas del centro de este elipse? Ese es el objetivo. Para hallar las coordenadas del centro, tú me dices, profesora, este centro, este punto sería el vértice de la elipse, ¿sí o no? Porque es el foco, bueno, es el foco de la parábola, pero como acá tengo punto de tangencia 90, esto va a ser el vértice que viene a ser el A, pues, ¿no? ¿Sí? El A. ¿Ya? Pero por otro lado me dice, profesora, por otro lado, si yo prolongo, esto viene a ser el lado recto de la parábola, ¿sí o no? Esto de acá viene a ser la distancia de vértice, a foco viene a ser P. Este es P. Profesora, entonces todo esto viene a ser 2P, ¿sí o no? Bueno, sería hasta M, ¿no? Hasta M. De F a M, M está en la parábola. De F a M sería, pues, 2P. No a D, sino a P, a M. ¿Está bien ahí? ¿Me dejo entender entonces? Mira, esto va a ser P. Entonces, de foco a punto M, porque el M pertenece a la parábola, viene a ser 2P. ¿Ya? Y si tú hallas 2P, ya vas a poder hallar FD, pues FD va a ser la abscisa de las coordenadas de D. ¿Sí o no? FD viene a ser la abscisa, me interesa más que todo la abscisa. FD va a ser la abscisa del centro. Entonces, ¿por qué? Porque acá DM vale 1. 1 más FD te va a dar 2P. ¿Pero cuánto vale P? P sale de aquí. De la ecuación de la parábola, 4P vale 8 y P vale 12, ¿o no? Profesor, entonces todo esto vale 4, sí. Todo vale 4, o sea, FM, el FM va a ser igual a 4, porque FM vale 2P. Y si eso es 4 y acá vale 1, entonces FD va a ser 3. 2P4, FD va a ser 3. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Entonces, FM vale 4 y en consecuencia, como DM vale 1, FD vale 3. Y 3 es la abscisa. Ahí está. 3 va a ser la abscisa de D. ¿Ok? Entonces, la figura D va a ser 3,2. O sea, las coordenadas del centro va a ser, como esto vale 2 y esto vale 3, las coordenadas del centro va a ser 3,2, centro de la elipse. Entonces, como no dicen la abscisa nada más, x1 más x2 entre 2, ahí está, va a ser igual a 3. Entonces, la suma de x1 con x2 va a ser 6, ¿no? Que es lo que nos están pidiendo. ¿Ok? Y eso sería el ejercicio 9. A ver, rápidamente vamos a ver el ejercicio 10 para terminar. ¿Sí?
Mira, y para terminar con el ejercicio 10, me hablan, mira, acá, bueno, se ha animado mal, mira. El arco de la entrada de un túnel tiene forma semielíptica con un ancho de base 6 metros y una altura de 5. Si un camión de 4 metros de altura desea pasar por el túnel, hay el máximo valor entero de ancho que puede tener el camión. Mira, acá yo tengo, mira, si yo observo aquí, esta es mi entrada del túnel, lo que está de plomito, todo esto. Acá está el camión, ¿no? Que está yéndose ya, está pasando por el túnel. Pero estamos considerando B, y este punto de acá, BP, ponle acá, este es un punto, voy a colocarle P, acá. Bueno, me están hablando, primero, me están diciendo que para ese túnel, este es el túnel de forma semielíptica, todo este de forma semielíptica, me dicen que el ancho de este ahí vale 6 y la altura vale 5. El camión, su altura del camión es 4. Nos dicen, hay el máximo valor entero que puede tener el camión. Mira, en este caso, yo tendría que, pues, el camión tiene que ser, supongamos que este sea el camión. Si yo hago que el camión choque a B y con este punto de acá, que le voy a llamar un P, ¿no? Acá un punto. Entonces, ya, profesora, pero ahí choca el camión. Claro. Entonces, lo que tendríamos que hacer es buscar un valor menor que este de acá. Entonces, vamos a suponer que el punto B y este punto que voy a llamar acá un punto P va a chocar a la semielipse. O sea, pertenece a la semielipse. Para luego, pues, considerar la desigualdad de mayor valor entero, ¿ya? ¿Sí? El máximo valor entero. Entonces, yo digo así. Para eso voy a ayudarme con el plano cartesiano. Ubico el plano cartesiano, acá está el eje X, el eje Y, acá está el origen. Esto es 3. Si yo quiero apoyarme con el plano cartesiano, yo voy a ayudarme con el punto de paso. Este punto y este punto pertenecen a la elipse, a esta semielipse. Entonces satisfacen la ecuación de la elipse. Entonces, para ello, yo voy a colocar la ecuación de la elipse, la cual puede ser cualesquiera, dependiendo de la forma como tú ubicas tu plano cartesiano. Unos minutitos terminamos, ¿ya? Entonces, este tipo de problemas como es un problema aplicativo, yo me puedo ubicar mi plano cartesiano de una forma conveniente. Puede ser así, a mi profesora, yo plano cartesiano le pongo el origen más a la izquierda, no hay problema, al final te va a salir igual. La ecuación del elipse va a ser otra, pero al final tiene que salirte igual. Yo he considerado uno más fácil cuando el centro de la elipse es 0, 0. Entonces, si considero esto de aquí, trabajo con este punto que va a ser A,4. A va a ser la abscisa y 4 la altura, porque es la altura del camión. Si yo coloco esto que satisface la ecuación de la elipse porque P pertenece, A me va a salir 1, ¿quién es A? A es esta es la mitad del ancho. Todo el ancho sería 2A. Todo sería 3,6. Pero el 2A, el ancho del camión no puede ser 3,6, porque ahí chocaría. Tiene que ser menor. Y me piden además máximo valor entero. El máximo valor entero sería cuando el ancho es menor que 3,6. Y el valor entero ahí sería el máximo 3. Y eso sería el ejercicio 10, ¿ya? Y eso sería el ejercicio 10. Un ejercicio aplicativo que estamos trabajando en esa parte de ahí. Ok, chicos, entonces con esto terminamos los ejercicios de parábola y elipse. Luego van a revisarlo, revisen los ejercicios propuestos, ¿sí? Y les paso las claves de los ejercicios propuestos. Ok, chicos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, profesora. Cuídense mucho, gracias a todos ustedes. Sigan estudiando, sigan practicando, que les vaya bien en su cuarto examen. Y bueno, sigan para adelante, ¿ya, chicos? Un abrazo. Nos vemos adentro, profesora. Chao, chao. Chao, ya nos vemos en la universidad, chicos. Chao, chao. Gracias.